Mi nombre es Martínez José Luis, soy personal civil de la Fuerza Aérea desde fines del año 1980. Ingresé como técnico montador de aeronave en la Sexta Brigada Aérea, particularmente en el Grupo Técnico 6, a desarrollar tareas en el mantenimiento de las aeronaves M5 Dagger. Antes del conflicto, desarrollarse el conflicto del Atlántico Sur, ese año prácticamente un año y casi medio. En los primeros meses fuimos capacitados en diferentes especialidades. Conmigo ingresamos un total casi de 60 personas habíamos ingresado, la mayoría éramos de la Escuela Técnica número 1 de la ENEP de Tandil. Y bueno, empezamos a desarrollar tareas y trabajando diariamente en el mantenimiento de esas aeronaves que eran muy modernas, y realmente para uno como personal civil trabajar directamente era increíble ver, tener esa oportunidad. Así que bueno, cuando se desarrolla el conflicto del Atlántico Sur, para todos fue una gran sorpresa ese 2 de abril, y a partir de ahí comienza una experiencia y una historia inolvidable, y para todos creo que fuimos partícipes directos de aquellos días y aquellos momentos. Eh, Como tal, la Sexta Brigada Aérea, por tener ese tipo de avión, uno de los más potentes junto con los M3, y nuestro avión era un caza bombardero, así que eh, llegó la orden de que se alisten dos escuadrones aeromóviles para ser desplegados a partir del 5 de abril hacia el sur del Patagónico. Como es de entender, la vorágine que se desarrolló a partir del 2 de abril, tanto para el alistamiento como para del material, como del personal, como de los repuestos, de todo lo que era había que estar H24, toda la unidad, la Sexta Brigada Aérea trabajó a brazos partidos para tratar de poner la mayor cantidad de aeronaves en línea de vuelo para poder cumplimentar con esa orden. Así fue que también, paralelamente con el mantenimiento que se hacía para alistar aviones, se empezaron a formar los dos escuadrones. El primer escuadrón iba a ir destinado a Río Grande, a la base Río Grande, el segundo a Comodoro Rivadavia, junto con la integración, vamos a decir, no solo de la dotación de aviones, material, equipamiento, todo apoyo, todo lo que se era el personal. Y ahí fue que se debió, para completar los dos escuadrones, se debió recurrir, o como era normalmente la actividad diaria, participaba el personal civil junto con los suboficiales y oficiales de mantenimiento, integrar los mismos. Así fue que tanto como el primero y segundo escuadrón, prácticamente el 20% era formado por personal civil de distintas especialidades, algunos en apoyo terrestre, otros en el mantenimiento de motores ATAR, otros de células, otros eran de hidráulica, otros electrónicos. Así fue que el personal civil fue partícipe directo y tuvieron que ser desplegados. En el caso particular mío me tocó desplegar en el segundo escuadrón aeromóvil que de, fue a Comodoro Rivadavia, y posteriormente, dada la distancia que era muy crítica para operación de la aeronave, porque la distancia que había entre vamos a decir, Comodoro Rivadavia y las Islas Malvinas eran crítico, prácticamente llegaban con los tanques
suplementario y todos no tenían más de un operador, llegaban sobre las islas y prácticamente le quedaba combustible para regresar. Así fue que fuimos redesplegados a la base San Julián. A partir de ahí empezaron, eso fue a fines del mes de abril, los primeros días, bueno, el 1 de mayo donde se produce el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. El hito lo tiene nuestro escuadrón con su escuadrilla Torno, que atacó a la flota y averió a los barcos que estaban, vamos a decir, estaban bombardeando y estaban permanentemente hostigando a las Islas Malvinas. Realmente para uno, durante el conflicto desarrollo de los días, pudimos demostrar tanto que éramos un grupo homogéneo, trabajando, éramos muy jóvenes, el promedio de los escuadrones aeromóviles eran de algo de 24 años, 23, 24 años de edad. Se demostró la famosa que hay una trilogía para que un avión pueda volar, que es el avión, el piloto y todo el componente de tierra que lo hace posible, que el avión sea alistado, vamos a decir, reparado, alistado, y también sea en la configuración, que cuando venían las órdenes fragmentarias se los ordenaban como deberíamos artillarlo o a configurarlo para lanzarlo al ataque. Realmente todo el personal, tanto el personal civil como el personal de suboficial y soldados que integramos los diferentes escuadrones, todos fuimos partícipes directos de las acciones bélicas. Realmente para cada uno es un orgullo y un honor haber sido partícipe. Entre las vivencias o experiencias de aquellos días, uno le quedan varias, pero bueno, en lo personal puedo decir que a partir del momento se recuperan las Islas Malvinas, no sé por qué razón, que hoy, bueno, sigo diciendo, fue un instintivo. Empecé a escribir como si fuera un diario, un diario personal de lo que ocurría esos días. A partir de ese día, desde el 2 de abril, tanto sea en la sexta brigada, cómo se desarrollaban las tareas, como después cuando fui desplegado y bueno, a la posterior, transcurridos los años, esos apuntes, esas vivencias se trasladaron en el 2015 a un modesto libro sobre cómo cómo se desarrollaron los días y los hechos en una base como de Patagónica de la Fuerza Aérea Sur realmente. Y bueno, en este año la Escuela Superior de Guerra ha editado también ya con mejor formato, creo que más revisado, mejor en su confesión como también en su redacción. Se llama Testimonio de una trilogía. Ahí he tratado de volcar todo lo que me tocó vivir como experiencia personal y como vivencia y cómo fueron realmente los hechos desde el 2 de abril hasta el día que terminó el conflicto del Atlántico Sur. También otra de experiencia o vivencia única fue que yo no realicé el servicio militar, ni tenía formación militar como los otros personal civil que fuimos desplegados, pero en particular yo no había jurado la bandera en la base aérea militar de San Julián. Se hizo una formación el 25 de mayo donde juré la bandera. Como una breve reseña de lo que ocurrió o lo que uno le tocó vivir durante aquellos días, puedo decir de mi segundo escuadrón. Bueno, como dije, fue el día 1 de mayo, la escuadrilla Torno fue la primera que atacó a la flota inglesa, quedando como el bautismo de fuego para la Fuerza Aérea Argentina. Después, bueno, la actividad hubo durante los días del conflicto, tuvimos 2 días muy particulares, el 21 de mayo y el 24 de mayo, que las dos segundas escuadrillas no regresaron después de su misión, o sea, fueron derribadas, y para nosotros realmente una situación muy dramática y triste.
esperando transcurrido el tiempo, las 2 horas o 2 horas 20, que era lo que más o menos entre 2 horas, 2 horas 20, eh, era la operación entre que salía y regresaban las aeronaves. Mirábamos hacia el cielo, cuando ellos volvían de una misión, venían con la luz prendida del tren de aterrizaje, y entonces veíamos la lucecita y contábamos los aviones y decíamos, ahí están regresando. Desgraciadamente la segunda escuadrilla el día 21 no regresó, esperamos y no regresó. Eh, Fue un golpe muy duro, realmente perder 3 aviones con sus 3 pilotos y no saber la suerte corrida por ellos eh, fue muy duro. Y el día 24 se vuelve a repetir la misma historia. Ya sabíamos que algunos de los pilotos del día 21 se había eyectado y había sido recuperado. No teníamos la certeza si eran los 3, si 2, si 1, pero algunos se habían recuperado. Así fue que el 24 también de la segunda escuadrilla estábamos también, no supimos qué pasaba hasta que posteriormente nos enteramos que de los 6 aviones, 5 pilotos habían sido recuperados. Uno, desgraciadamente no, que era el teniente Castillo Carlos, que fue nuestro único héroe que tuvimos o baja humana de nuestro escuadrón. El primer escuadrón perdió 5 aviones y de los 4 pilotos fallecieron. En total, durante el conflicto, la sexta brigada aérea perdió 11 aviones, y entregó 5 pilotos, entregaron su don más preciado, que es la subida, que son Volponi, Ardiles, Beam, Bernard y Castillo. Y también la sexta brigada tiene la del Cabo Varas, que trasladando un jeep para las Islas Malvinas también fue cañonado el barco que iba y falleció. O sea, entre esas cosas, o sea, lo más triste muchas veces es la pérdida humana, que es algo terrible. También la pérdida de los aviones, pero bueno, eso es lo dramático. También tuvimos durante los días que el conflicto varias alertas rojas, y bueno, como todo ser humano sufrimos del miedo, sufrimos también días de alegría, días de tristezas, bajones, pero la satisfacción de haber podido dar todo lo mejor de lo que pudimos nosotros, cada uno de nosotros. Es de hacer saber y destacar que en el conflicto del Atlántico Sur e Islas Malvinas, porque mucha gente no lo sabe o lo desconoce, además del personal militar y los conscriptos, también hubo participación del personal civil. En el caso, como fue el caso de nuestra unidad, con los 2 escuadrones que fueron integrados por personal civil, hubo otras unidades como la A4B, A4C, aviones Canberra, aviones F-27, Pucará y otros aviones de transporte, donde fueron integrados por personal civil. Así como el personal civil participa en las actividades diarias de la Fuerza Aérea, también cuando fue la oportunidad del conflicto, también fue partícipe. En el caso de todo aquel que participamos de los diferentes escuadrones aeromóviles, podemos decir que fuimos partícipes directos de las acciones bélicas. Y como reflexión final, creo que debemos tomar la causa Malvinas como una causa nacional, y debemos tener presente a nuestros 649 héroes. Todo, no solamente el 2 de abril o los días que se conmemoran las fechas del conflicto, sino los 365 días del año y por el resto de nuestras vidas.